Oiga, y se está hablando inclusive de objeción de conciencia institucional. ¿Cómo es eso, Gloria Patricia? Lo que pasa es que en el mundo se viene generando una corriente en donde los derechos fundamentales de las personas naturales se han venido extendiendo también a las personas jurídicas. Entonces, ¿qué pasa? En Colombia la Corte Constitucional ha hecho reconocimiento extensivo de algunos derechos fundamentales a personas jurídicas, por ejemplo, en relación con el buen nombre de la institución. Bueno, entonces, se sabe que la conciencia es individual, es de la persona humana, porque su mismo nombre lo dice, conciencia, es la formación, mis convicciones íntimas frente a determinadas conductas o prácticas. Entonces se ha dicho que las instituciones no tienen conciencia, porque pues una institución es una persona jurídica y como tal pues no tiene conciencia, tiene personas naturales que trabajan al servicio de ella, pero esas personas naturales son distintas de la institución como tal. Por tanto, lo que se ha dicho es que técnicamente debería hablarse de una objeción ética institucional, en la medida en que estas instituciones pues tienen también una misión, una visión, unos principios que la identifican y que hacen que una institución, por ejemplo, sea la clínica tal y otra sea el hospital tal o la clínica tal. Sí. Pero últimamente se ha venido hablando de la objeción de conciencia institucional, sobre todo reforzada a raíz de un pronunciamiento que hizo el magistrado de la Corte, Jorge Pretel, en días recientes, en donde dijo que él consideraba que las personas jurídicas también tenían derecho a la objeción de conciencia, porque ellas, precisamente por esa misión y visión, pues también tienen derecho a rehusarse a prestarse a una práctica que dentro de sus convicciones como institución choca precisamente con esa misión. Una clínica, por ejemplo, una clínica defensora de la vida en todos los aspectos, según eso, ¿no le podrían obligar como institución a practicar el aborto en los 3 famosos casos especiales? No pueden obligarla. ¿No pueden en este momento? No pueden en este momento obligarla. Ahora. Sí, pero si todavía no está establecido la objeción de conciencia jurídica. Pero miren, es que hay algo en la práctica y es que la gente tiene que entender que una cosa es la normatividad vigente y otra es lo que se está tratando de imponer. Ahora, hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional, que es la sentencia T-388 del 2009, que pretende obligar a todas las instituciones confesionales y no confesionales, prestadoras del servicio de salud, a tener dentro de su personal médico personas que estén dispuestas a practicar el aborto. Pero con este último, pronunciamiento del magistrado Pretel y con todo el movimiento que se ha venido generando alrededor de la objeción de conciencia, ha sido un golpe bajo, para estos promotores y al interior de la misma Corte. ¿Por qué? Porque se pidió anular el fallo por el procurador, el fallo finalmente no se anula, pero las instituciones hasta ahora han venido protegiéndose precisamente con la declaración que hace este magistrado, que está sustentada en derecho, o sea, no es su opinión personal, es una opinión que está sustentada en derecho, y porque además en Colombia las instituciones como tal también tienen, llamémoslo, derechos, ¿no es cierto? Derechos a que se respeten su misión, su visión y además tienen unos controles. Entonces, si esto lo están considerando una práctica a la cual la mujer puede acceder, para eso están las instituciones públicas, ¿no es cierto? Porque según esto, sería una prestación que tiene que prestar el Estado, valga la redundancia, es del Estado. Por tanto, las instituciones privadas, confesionales o no confesionales, pero que dentro de sus estatutos tengan claro que no está el practicar un aborto, ni el hacer una eutanasia, ni nada de estas prácticas que se vienen, las que están aprobadas y las que se vendrán, es claro que no las pueden obligar. Yo quiero presentarles a ustedes, mis queridos amigos, Luisa también muy atenta, una encuesta que hicimos sobre el tema en relación de la objeción de conciencia a través de Call Center S.A. Gabriel Jaime Rico, el presidente de Call Center, siempre nos colabora con su grupo de trabajo, recoge información ya de más, características cuantitativas para palpar la percepción de la gente frente a estos temas punto críticos. Tema complejo de la objeción de conciencia, demostrado en cómo comenzó el programa, que muchas personas no sabían qué era eso, la objeción de conciencia. Así todos nos arriesgamos a hacer la encuesta, insisto, en relación con el tema tratado, para mirar cómo se siente, cómo está inclusive la formación de la conciencia de las personas y qué tan decididas están a la hora de aplicar esa objeción frente a situaciones complejas, cuestionantes, que se le puedan presentar profesionalmente o en su vida privada. Gabriel Jaime nos presenta, por favor, los datos, primero la ficha técnica, los datos y una breve interpretación sobre los mismos.
Hola Juan Carlos, desde Call Center S.A. y Opinión Pública le preguntamos a la gente 3 preguntas sobre objeción de conciencia. La primera es, ¿a qué situaciones extremas usted optaría por la objeción de conciencia? El 32% de la gente nos responde que en la necesidad de suspender o quitar la vida de un embarazo por causas de violación a un menor de edad. El 25.8% nos dice que en ningún caso. El 16.8% nos dice que en el caso de disparar un arma por la orden de un superior contra un delincuente. El 12.8% nos dice que acudir a desconectar el respirador de una persona médicamente desahuciada. El 7.3% dice que cuando su jefe le exige hacer un trabajo que, aunque legal, es totalmente injusto con el cliente. Y el 5.5% no sabe o no responde. La segunda pregunta que le hicimos a la gente sobre el tema de objeción de conciencia es, ¿usted consideraría que por una orden constitucional el médico debe practicar un aborto aunque su conciencia no lo considere correcto? El 79.5% de la gente nos dijo no, y el sí no lo dio el 13.5%. No sabe, no responde el 7%. La última pregunta es, para usted, ¿qué es más importante? El peso de la conciencia, nos responde el 92.8%, es una respuesta contundente. El peso de la ley, el 4.8%, o no sabe, no responde el 2.5%. De ahí ya entendemos varios aspectos. Lo primero es que la gente no tiene mucha claridad sobre lo que es la objeción de conciencia y cuáles son sus alcances. Sin embargo, la conciencia, lo que piensa la gente, es un elemento fundamental, como lo veíamos en la tercera respuesta, sobre el concepto de la importancia, y para la gente estar en paz consigo mismo, con su conciencia, con sus principios y con sus valores, es fundamental, incluso por encima de la normatividad o de la ley. Y es un elemento importante dentro de lo que es la variable de la defensa de lo que se piensa, lo que se dice, lo que se siente y lo que se hace, que es parte del principio que se busca poder generar, por ejemplo, un tema de objeción de conciencia en los casos como el del aborto, y que se pueda aplicar principalmente para trabajar social y con mucho desarrollo en los colegios, en las clínicas, en las iglesias, en la sociedad civil, porque aquí de lo que se trata es de construir ciudadanos, y ciudadanos con el criterio suficiente para poder argumentar sobre lo bueno y poder tener un ejemplo de vida que les sirva para la vida misma. Yo creo que está muy claro, por encima de la Constitución, por más adorada, por más perfecta, por todo lo que quieras decir, está por encima de la conciencia de la gente. La cifra era absoluta. Claro, por eso las campañas van dirigidas a yo cambiar lo que la gente piensa para que piense como yo quiero que piense. Pues un poco por eso se hace tanto énfasis en que, mire, en Colombia, desde el 2006 que se despenalizó el aborto en 3 supuestos, ha habido 649 abortos, digamos, no penalizados, no, ¿cierto? Que no se han castigado. Pero ¿sabe cuánta plata se ha invertido en promover y difundir y educar a la población en salud sexual y reproductiva directamente con este tema? 57 mil millones de pesos. 57 mil millones de pesos es una burrada de plata, pues sí, perdón por la expresión tan poco elegante, pero es que eso es mucha plata. ¿Y por qué se gasta tanta plata al Estado colombiano? Para 640, o sea, son 649 casos en los que hay difuntos de por medio, o sea, que merecen todo mi respeto y no los estoy menospreciando, pero es que por 649 personas que les hacen una injusticia en el trabajo o que los asesinan o que les roban, no se gasta el Estado toda esa plata. ¿Por qué? Es porque quieren cambiar la mentalidad de las personas. Por eso es que son obligatorios los programas de educación sexual, y vaya, mire los contenidos que tienen esos programas de educación sexual. Se quiere adoctrinar a la gente para que termine actuando con su conciencia, claro, pero ¿con qué conciencia? Con la conciencia que yo le creé, que es una conciencia antivida. Mire cómo es la conciencia, lo que se le ha creado a la gente, que cuando se está hablando del tema de la planificación de la familia, a la gente le dice tú con